¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de la Aquelarre del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Y ya se la saben, por fin es sabadito de podcast, el día más esperado de la semana. Y pues continuamos todavía con ese tema de los cómics de los World's Greatest Superheroes de DC. Y por supuesto que estará bastante interesante, pero bueno, antes de iniciar les recuerdo que si ustedes no están suscritos, les recomiendo suscribirse. Por supuesto, los que lo han hecho en estos últimos días, muchísimas gracias, neta. Unirse hasta que la re es un gran apoyo. Y por supuesto, cuando lo hagan, no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y también me pueden seguir en mis otras redes sociales, me pueden encontrar como LuisFrikiCoven97. Y pues ahí llego a subir cosillas que a lo mejor aquí no llego a subir. Pero pues ahora sí, nenes, sin tanto rodeo, iniciemos la sesión de la aquelarre de esta ocasión. Y vamos a lo que nos troje chencha. Y bueno, pues continuamos, como dije, con la saga de los World's Greatest Superheroes que sacó DC por allá de finales de los 90, principios de los 2000. Y en este caso, bueno, pues y tenemos una historia que salió justamente en el año 2000, que es nada más ni nada menos que de Capitán Marvel o de Shazam, como ahorita se le conoce, que se titula Shazam, el poder de la esperanza. Que aquí se puede decir que es ya cuando le empiezan a decir un poco más Shazam al personaje, más que nada en el título de la obra, no tanto al personaje en sí. En el cómic le siguen diciendo Capitán Marvel, pero sí es cierto que bueno, por ahí ya empezaba a estas medias cosas legales de que pues si el nombre les pertenecía a DC o a Marvel y eso. Pero bueno, pues por eso el cómic se titula Shazam, el poder de la esperanza. Y bueno, pues obviamente esta historia es protagonizada por el Shazam o Capitán Marvel, que en este caso le diremos así porque pues a lo largo de toda la historia a Shazam le dicen Capitán Marvel como era que le conocían anteriormente. Y bueno, pues esta historia la verdad es bastante interesante. Obviamente pues sigue a cargo tanto de Paul Dini como de Alex Ross, que siguen haciendo un trabajo espectacular. Y la verdad, para mi sorpresa, creo yo que es de las historias menos comentadas cuando es muy muy buena. O sea, creo yo que la gente comenta mucho siempre las primeras dos, la de Batman y Superman, cuando la de Shazam no se queda completamente atrás. La verdad, genuinamente es una gran historia del personaje y creo yo que inclusive es muy buena, creo yo que para empezar a entender cómo es cómo funciona este personaje en el universo DC, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí de que iniciemos con esta historia. Y pues aquí tenemos obviamente, vemos cómo está narrando las varias hazañas que ha hecho Capitán Marvel a lo largo de los años, como ha rescatado un pueblo, de que se ha enfrentado a criminales, a supervillanos, esto y aquello, shalala, shalala, ¿no? O sea, prácticamente todo muy bien, pero nos damos cuenta del el que hace esta narración es Billy Batson, que bueno, es obviamente el alter ego de, bueno, la identidad civil del Capitán Marvel, ¿no? Y bueno, pues aquí es donde nos cuentan su origen, donde sí es un poquito diferente a comparación de lo que muchos conocen. Y es de que, bueno, su origen ha cambiado con los años. Por ejemplo, en los cómics de la Edad de Oro, cuando antes de que perteneciera a DC, era de que cambiaba como que cuerpos, o sea, era un diferente cuerpo, pero de cierta manera seguía existiendo Billy, shalala, shalala. Luego de que sí esto y aquello, pero bueno, aquí tenemos que tiene similitudes. Si por ejemplo has visto la película de Shazam, tiene similitudes, pero al final del día pues sí llega a ser un poco diferente. En este caso, pues bueno, vemos que de hecho Billy Batson sí es huérfano, pero en este caso vive con su tío, que su tío lo maltrata bastante y en un momento dado lo echa de la casa y pues él se queda solo y sin donde vivir. Aquí es cuando pues el mago Shazam está de hecho buscando un campeón, esta persona pura de corazón, y pues en un viaje en metro que tiene Billy, pues ahí es cuando se lo lleva hacia su guarida, donde bueno, pues ahí es cuando pasa la prueba y es elegido como el nuevo portador de los poderes, que en este caso pues es el Capitán Marvel o Shazam. Que bueno, pues Shazam hay que recordar que es por la sabiduría de Salomón, la fuerza de Heracles, la resistencia de Atlas, el poder de Zeus, el valor de Aquiles y la velocidad de Mercurio. Y bueno, pues así obtienen los poderes de los dioses y bueno, decide ser un héroe. Y también sí es cierto de que utiliza su identidad como este Capitán Marvel para hacerse pasar como el papá de Billy, porque de hecho algo muy curioso que ya no se ha retomado, pero que era muy clásico del personaje, es de que Billy Batson era prácticamente como un mini adulto. O sea, tenía un programa de radio, de tele. O sea, prácticamente, güey, chambeaba y ganaba dinero como a sus 15 años, 13, no sé, era muy joven, ¿no? Entonces, pues,
Pues obviamente esto pues para también no levantar sospechas se hacía pasar luego como su propio papá cuando se transformaba en Capitán Marvel para que no hubiera problema y así podía rentar un departamento y así, pero prácticamente era un niño pues viviendo en cosas de adulto, ¿no? Y pues es lo que vemos ya cuando nos acaban de contar su historia, donde pues él está en la radio que acababa es el que narraba los sucesos de lo que había hecho el Capitán Marvel y pues se va, está cansado y es cuando pues una de las que trabaja ahí en la radio le dice, oye, pues ¿qué crees? Muchos nos mandaron cartas y pues quieren que Capitán Marvel las responda. Obviamente no las puede responder, pero pues ahí tú ayúdanos a idear una cosa para responderles, así de que que gran ciudadano y cosas así, ¿no? Entonces, pues obviamente Billy se las lleva, está cansado, no quiere hacerlo, pero pues bueno, lo tiene que hacer y es cuando la está leyendo. Pero justamente lee una donde una doctora que está en el área de pediatría de un hospital le pide que si por favor puede visitar a los niños porque lo admiran bastante. Y de hecho de ahí vemos que le mandó varios dibujos que hacen los niños sobre él y como que le toca mucho el corazón, por lo que va directamente con el mago Shazam a preguntarle qué hacer, ¿no? Y pues de hecho le dice, adelante, hazlo, y le dice de hecho una cosa bastante importante. Y es cuando le dice, bueno, pues o sea, ahorita que vayas al hospital va a haber un niño muy importante y ese niño vas a tocar mucho su corazón y lo vas a ayudar bastante, o sea que prácticamente el Capitán Marvel va a cambiar su vida. Y pues ahí es cuando le pregunta quién es, cómo va a ser, qué onda, pero él dice, tú lo sabrás en su momento, ¿no? Y pues ya se va y ahí es cuando al día siguiente pues decide visitar a lo que son al hospital, ¿no? Y de hecho vemos a un niño que está en silla de ruedas, como que muy lastimado y está aventando una pelota de béisbol pues arriba y la cacha y otra vez la lanza hacia arriba y así, y es cuando Capitán Marvel la atrapa y le dice, oye, ¿qué tal si jugamos tú y yo y eso? Pero él se va y se queda extrañado, pero bueno, ahorita llegaremos a ese morrito. Entonces pues ahí llegan todos los niños así de, Capitán Marvel, están felices, le preguntan si lo pueden acompañar en sus aventuras contra el crimen, pero él les dice que es peligroso, pero les puede contar cómo, y ahí es cuando pues al contarles de cierta manera pues hace que se imaginen todo lo que han vivido, de que cuando se ha enfrentado al doctor Sivana o a tales villanos, cuando ha rescatado animales, a personas, ha estado en desastres naturales y eso, o sea, pues los niños fascinados, ¿no? Y pues ahí sigue, la doctora sigue hablando con el capitán, por ahí como que, pues obviamente Billy liga mucho cuando es Capitán Marvel, pero pues es un morrito, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí como que hay química, pero pues obviamente de ahí no pasa más. Y mientras tanto sigue viendo a los niños, empieza a platicar con ellos, le dice qué quieren hacer y lo que busca es complacerlos lo mejor que puede, porque bueno, hay muchos que inclusive ya están en cosas como de enfermedades terminales y así, y pues ahí los lleva que va bajo del mar, que a la jungla, que a shalala, shalala por acá, y en un momento dado pues los lleva hacia donde está un bosque, por donde está una presa y eso, y todo está bonito, pero justamente llegan unos tarados, unos mineros ilegales que bueno, pues como la presa les afecta su lugar de trabajo, pues van a hacerla volar para que puedan seguir sacando los recursos y pues obviamente el Capitán Marvel deja a los niños un rato, los va a detener, pero no logra detener pues lo que es la explosión, pero bueno, al final logra salvar a los niños, detener a los criminales y ya los regresa a salvo y como que dice, ok, pues ya muchas aventuras afuera por hoy, no quiero ponerlos en peligro, pero se sigue dando cuenta que el niño en silla de ruedas está como que muy aislado, lo ve feo, o sea, y él se sigue preguntando por qué. Y pues de ese momento dado, pues ahí mientras se sigue preguntando todo eso, llega con los pacientes terminales y pues de hecho pasa los últimos momentos con una niña que bueno, pues ya prácticamente platica con ella, le dice que le habla sobre la vida, de que un día los va a llevar volando a todos, shalala, shalala, pero bueno, al final la niña pues obviamente pues ya pasa a mejor vida y pues bueno, ahí es cuando le pega mucho al Capitán Marvel porque bueno, al final de cuentas ahí es cuando vuelve a caer en cuenta de que no siempre puede salvar a todas las personas y hay cosas que por muy poderoso que seas están muy fuera de tu control, en este caso pues una enfermedad tan terrible como algo tipo el cáncer o cosas así, ¿no? Entonces pues bueno, que en la historia no se especifica que tiene la niña, no dicen que es una enfermedad muy muy fea y que es terminal y pues bueno, que está en sus últimos momentos y pues él obviamente le toca vivir todo esto y después se vuelve a percatar del mismo niño en silla de ruedas otra vez y es cuando le pregunta a la doctora, oye, pues qué tiene, qué pasa y pues le dice que llegó aquí porque dice que, o sea,
llegó, lo trajo su papá, porque según él se accidentó porque se cayó en las escaleras y pues se dio muy feo y pues se rompió el brazo y aparte se lastimó lo que es parte de la columna y por eso está mientras en silla de ruedas y eso, pero obviamente el capitán como tiene la sabiduría de Salomón pues no se la cree y empieza a ver como las cosas y eso y con esta sabiduría al ver cómo reacciona a los demás adultos, sobre todo cómo reacciona el Capitán Marvel, deduce de que en efecto al parecer su papá pues le pega, ¿no? Básicamente sufre violencia doméstica por parte de su padre. Y ahí es cuando pues dice, ¿cómo la hago? ¿Cómo puedo acercarme a él? ¿Cómo puedo ayudarlo? Si le tiene miedo a un adulto, si inclusive el mismo Capitán Marvel, que es un héroe, le tiene miedo, ¿qué puedo hacer yo? Y ahí es cuando se le ocurre mejor regresar a ser Billy Batson. Y ahí se le acerca y empiezan a jugar béisbol y ya siendo niño, pues obviamente empieza a platicar con él y todo esto y bueno, pues ahí le cuenta que en efecto su papá le pegó y pues le pegó tan fuerte que bueno, pues lo lastimó bastante y por ende llegó hasta un hospital. Obviamente esto enoja mucho a Billy y pues decide confrontar a su padre, ¿no? Que primero llega como Billy Batson y le dice, oye, pues pasa esto, ¿qué te pasa? Y el papá nada más le cierra la puerta y que si no se va, pues le va a pegar igual. Pero en ese momento vuelven a tocar la puerta, pero ya vemos que es Capitán Marvel y obviamente pues ahí dice, pues vas a tratar bien a tu hijo, güey, porque para la próxima no voy a venir muy amablemente que digamos y pues ya como que ahí se queda la cosa y pues la verdad sí habla mucho de que por desgracia son situaciones que viven muchos niños alrededor del mundo, o sea, en general ya sea por sus madres, por sus padres, por sus tíos, por los abuelos, o sea, sufren ese tipo de violencia, que muchas veces es un tema que de hecho vemos en películas o series de televisión que se habla para generar conciencia, pero no llega más, o sea, prácticamente mucha gente y aquí sí quiero tocar este punto porque mucha gente piensa que darle un golpe a tus niños está bien cuando no es así. De hecho, está muy mal. O sea, inclusive una cosa es a lo mejor una pequeña nalgada así nomás. Ni siquiera que duela y eso, pero para que entienda las consecuencias de sus actos y así. Y otra cosa ya es directamente llegar a los golpes, porque por lo menos en lo que es mi país, México, sí es bastante triste que haya gente que todavía a estas alturas siga justificando la violencia como método de corregir, de educar cuando no es así. O sea, porque la verdad mucha gente dice, no, es que a mí me pegaron y pues yo estoy bien, a mí no me pasó nada malo, yo soy una persona buena y gracias a que me golpearon y eso cuando pues de hecho estás, o sea, prácticamente justificando que te hayan dado una golpiza que muy probablemente ni siquiera te merecías. Porque luego es de que, pues, o sea, hiciste algo mal, pero porque eres un niño. O sea, los niños no son perfectos. De hecho, pues los niños obviamente van a romper algo, van a hacer algo mal, van a hacer una travesura, van a hacer esto y aquello, porque son niños. Tu mente no está completa a esa edad, no entiendes muchas cosas todavía y el chiste de un adulto, sobre todo de cuando eres su padre o su madre, es guiarlo, de decirle, oye, esto está mal, no lo tienes que hacer, esto está bien, shalala, shalala, o sea, ese tipo de cosas. Y se me hace increíble que aún así haya gente que justifique esos actos diciendo que con eso terminas como una persona de bien, cuando de hecho si te pones a ver muchos aspectos de ya personas que sufrieron violencia en la familia, que sus padres o sus madres los violentaban, muchos de ellos terminaron siendo pues gente que le gustaba desvivir personas serialmente, ¿no? Tipo Ted Bundy, Pogo el payaso, o sea, ya ven por dónde va mi camino, ¿no? Y entonces eso, no hay que justificar ese tipo de acciones, o sea, porque al final de cuentas ahorita estamos hablando de una historia de ficción, pero estas cosas pasan en la vida real, que por un pretexto de que es que se portó mal y esto, muchos se sobrepasan, porque, o sea, pónganse a pensar, estamos hablando de una persona adulta, con mayor tamaño, mayor fuerza, contra un niño, con menor estatura, con menos fuerza. Neta, ¿qué esperan que pase? O sea, ¿a ustedes se les hace justo? O sea, o sea, de por sí la violencia entre similares está mal. Ahora contra una persona que es débil está mucho peor. Entonces, ¿qué onda? Y sobre todo si es tu propio hijo, hija, hije, como le quieras decir, pero si es así, o sea, tu sangre, o si supuestamente lo quieres como como parte de tu familia y eso, y le haces esta violencia y lo justificas con que es por su bien y eso, estás completamente mal. Y neta, eso está muy mal y no hay que justificar este tipo de acciones. Neta, son horribles y deleznables. O sea, neta, no, 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 no. Ni ya sea ni con
ni con tus propias manos, ni usando otros objetos, porque eso está peor, porque, o sea, muchos, o sea, sí en el folclore mexicano nos burlamos de la chancla y sí, divertido, chalala, chalala, pero pues ya llega un punto en que, ok, pues ya está, o sea, tampoco es llegar a tanto de que genuinamente con una chancla o con un cinturón o con cables de electrodomésticos y eso, o sea, hagas ese tipo de actos contra tus propios hijos, o sea, está completamente mal. O sea, está bien corregir, está bien decirle a tu hijo cuando está mal, regañarlo, explicarle todas estas cosas, o sea, está bien obviamente llamarle la atención cuando hace algo mal porque el chiste es que aprenda, pero por esto mismo tienes que hacerlo de una muy buena manera, porque apenas está aprendiendo, el güey está chico, no lo sabe, o sea, tú no, en su momento no sabías muchas cosas porque estabas pequeño y obviamente pues tu hijo cuando, o sea, no va a saber esas mismas cosas que tú ya sabes porque pues está pequeño. Entonces, obviamente, o sea, está bien corregir, pero no de esas maneras. Entonces, creo yo que es algo que, pues, espero que resuene básicamente. Por un lado, la verdad me agrada de que ya cada vez en generaciones futuras se está viendo que menos se está usando la violencia como método de corrección contra los niños y eso, pero pues todavía, por lo menos yo lo siento que aquí en México, que es este país donde vivo, pues sí es un problema que todavía sigue muy latente y bueno, mucha gente justifica, pero bueno, pues ya esos son otros temas mucho más allá que bueno, pues ya creo yo que habrá gente que pedagogos, psicólogos y eso que bueno, pues ya creo yo que podrán tratarlo de una mejor manera de lo que yo pueda hacer. Yo estoy dando el consejo de una manera súper básica. Pero bueno, pues ya pasa esto y ya vemos que poco a poco el niño está mejorando y pues ya como que todo está feliz y ahí es cuando el Capitán Marvel regresa con el mago Shazam y le dice, ah, pasó esto, estuvo bien, ayudé a este morro, pero se pregunta, ¿quién es el niño que me iba, que iba a ayudar? O sea, que el Capitán Marvel iba a ayudar y se pregunta, o sea, porque piensa en un momento que es este chico en silla de ruedas, pero pues al final de cuentas no lo ayudó como Capitán Marvel, lo ayudó como Billy Batson. Entonces se pregunta quién es ese niño que el Capitán Marvel iba a ayudar bastante. Y ahí es cuando el mago Shazam le dice, tú eres ese niño que ibas a ayudar bastante y es cuando se sorprende y pues le dice el mago Shazam, es que pues has perdido prácticamente parte de tu niñez, has perdido esto y aquello por ser este héroe, que agradezco mucho que seas este héroe y que des parte de tu vida por el bien común, pero tú también pues o sea, eres, o sea, al final de cuentas eres un niño por dentro y tienes que disfrutar las cosas de un niño y o sea, y tienes que reconectar con esa inocencia que caracteriza a los infantes, ¿no? Y también pues esto habla un poco de que bueno, pues al final de cuentas, pues, con esta inocencia que los niños cargan, pues bueno, las cosas, ellos ven las cosas de una mejor manera. De hecho, por eso se llama Shazam el poder de la esperanza, porque al final de cuentas, con esta inocencia infantil, pues siempre tienen la esperanza de que todo va a estar bien. Y es algo que de hecho, si te pones a pensar, es algo que sí tiene, porque luego vas viendo con la vida, porque cuando eres más chico, como que dices, no, si puedo, o si fallas, lo vuelvo a intentar, y yo puedo con esto, o sea, no te rindes tan fácilmente, quieres seguirle, a lo mejor por terquedad, por esta inmadurez que tienes obviamente por ser niño y eso, pero lo quieres seguir haciendo, o sea, inclusive siempre ves que las cosas van a estar mejor, o sea, al final de cuentas, no, o sea, sí es cierto que hay casos donde, pues bueno, hay niños de que sí, de hecho la depresión infantil sí existe, y ahí son casos donde la vida que tienen en familia, en la escuela, y eso está muy, muy fea, pero hablando en cuestión de un niño que crece en lo más sano posible, en un ambiente lo más sano posible, pues tiene este pensamiento de que todo siempre va a estar mejor y cuando creces de hecho como que ese pensamiento se desvanece y como que inclusive pues no, es que esto está mal, no creo que mejore, a ver si sí, a ver si no, o sea, y sí es algo cuanto menos interesante checar de que cómo cambiamos esa mentalidad cuando uno es pequeña, cuando uno crece, de que o sea, ahorita crecemos y es como de no, pues esto está feo, no creo que suceda esto y aquello, o sea, como que vemos las cosas de mala manera, vemos el lado malo de las cosas. Y al final, de hecho, es lo con lo que se queda el Capitán Marvel, de que ya cuando se va de la guarida del mago Shazam, dice que esta parte de inocencia, esa parte es importante para mantener la esperanza, porque la esperanza es parte importante para tener un mundo mejor. Cosa que, pues, de hecho sí es cierto, o sea, creo yo que al final de cuentas muchas veces, pues hay cosas que nos hacen creer de que va todo, o sea, nunca nada va a mejorar y todo va a estar mal, que bueno, pues en parte puede que sí, puede que no, pero yo siempre he dicho, creo yo que si mantenemos esa esperanza de que, o sea, de que las cosas pueden estar para bien, de que se puede hacer un cambio y eso, genuinamente por lo menos, aunque sea así, sí, o sea, estaremos más cerca de que en efecto las cosas en verdad cambien y que haya en verdad el cambio.
Pero pues bueno, está ahora sí de que dependerá de cada quien, pero yo en lo personal siento yo que sí. Creo yo que no está mal, o sea, seguir manteniendo esa esperanza, seguir manteniendo ver el lado bueno de las cosas aun cuando uno crece. De hecho es muy importante porque las personas que pueden hacer más por el momento en el mundo son las personas que ya han crecido porque tienen más posibilidades de hacer todas estas cosas, ¿no? Entonces creo yo que pues, por cuanto menos es algo para reflexionar, como se siempre dice, ¿no? Y pues así acaba esta historia y nada más simplemente con que Billy Batson regresó a ser niño otra vez y de hecho tiene un nuevo amigo. Y pues así termina esta historia que es Shazam, el poder de la esperanza. Y la verdad, a mí me gustó mucho. Fue una historia muy bonita cuando la leí. Se me hace bastante infravalorada en todo este compendio. De hecho, creo yo que el resto de historias están bastante infravaloradas ya a partir de aquí. Pero pues eso ya lo iremos viendo. Porque obviamente el siguiente episodio será Wonder Woman, el espíritu de la verdad. Y pues bueno, este está igual bastante interesante y tiene un tema cuanto menos curioso. Pero bueno, eso ya lo veremos el siguiente sabadito. Pero por lo mientras, pues bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio. De ser así, denle like y compártanlo. Y pues ya saben, ahora suscribirse, unirse hasta que larre, checar mis otras redes, chalala, chalala. Pero pues bueno, ahora sí, sin tanto rodeo, pues cerramos la sesión de la que larre de esta ocasión. Y nos vemos hasta la próxima.